cómo murieron los apóstoles. Bienvenidos a una historia más en este su canal del Salmista Bíblico. Hoy abordaremos la historia de estas personas que acompañaron a Jesús, de estos seres que dejaron todo atrás para recorrer los caminos junto al Hijo de Dios. Para empezar, todos tenemos claro que Jesús no caminó solo, porque a su lado iba un grupo de hombres sencillos, pescadores, cobradores de impuestos, soñadores. Y junto a ellos, también un grupo de mujeres valientes que nunca se apartaron de él. Ellos escucharon palabra, vieron sus milagros, compartieron su mesa. Cuando Jesús partió, cada uno tomó un camino distinto, llevando su mensaje hasta los rincones más lejanos del mundo. Pero sin duda alguna, para adentrarnos en la historia de estos apóstoles y de este puñado de mujeres, debemos empezar por la vida de Pedro, un hombre impulsivo, un hombre que siempre hablaba primero, un hombre que se convirtió en el líder de la comunidad en Roma. Y fue precisamente allí donde predicó con fuerza hasta que fue arrestado. Lo llevaron a la cruz y él, en un acto de profunda devoción, pidió morir cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Mientras esto sucedía, su hermano, Andrés, predicaba en Grecia. En ese lugar, lo ataron a una cruz en forma de X. Y aún en medio del dolor, seguía hablando del amor y el perdón. Dos hermanos, dos caminos distintos, pero unidos en la misma fe. Continuamos hablando de Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago fue el primero en entregar su vida. A Santiago lo decapitaron en Jerusalén y su memoria viajó hasta España, donde miles de peregrinos aún caminan en su nombre. Su hermano Juan, en cambio, vivió mucho más años, cuidó a María, escribió un evangelio lleno de ternura y el Apocalipsis lleno de visiones. Juan murió de viejo, en paz, como el último testigo de aquellos días. Continuamos con Felipe. Felipe predicó en Asia Menor y también fue crucificado en Hierápolis. Bartolomé, sin embargo, llevó la palabra hasta la India, donde lo desollaron vivo. Tomás, el que dudó, también llegó a la India. Lo atravesaron con una lanza, pero su tumba aún se venera allá. Mateo, el recaudador, convertido en evangelista, murió en Etiopía, asesinado con una espada mientras celebraba una misa. Santiago el Menor, obispo de Jerusalén, fue lanzado desde el templo, apedreado, pero murió rezando por sus verdugos. Y Judas Tadeo, al igual que Simón el Celote, predicaron juntos en Persia y juntos murieron crucificados. Judas Iscariote, al que la historia marca y califica como el traidor, el que entregó a Jesús y lo señaló con un beso en la mejilla, no soportó la culpa y terminó su vida en la oscuridad. Por otro lado, María Magdalena fue la primera en ver al resucitado, pero su vida terminó en Francia, en una cueva de oración, en silencio y paz. La mujer que lloró al pie de la cruz murió mirando al cielo, sabiendo que había visto la luz del amor eterno. Entonces podemos decir que las muertes de aquellos primeros seguidores fueron más que finales trágicos. Fueron testimonios que marcaron el nacimiento de una fe. Cada desenlace, aunque testimonio en forma y lugar, comparte un mismo hilo:
la convicción de que ese mensaje que habían recibido era más grande que la propia vida. Algunos enfrentaron la cruz, otros la espada, otros la lanza, otros fueron humillados públicamente. Hubo quienes murieron jóvenes en medio de persecuciones y otros quienes alcanzaron la vejez, dejando escritos que aún hoy se leen con reverencia. La diversidad de sus muertes refleja la diversidad de sus personalidades. Unos impulsivos, otros reflexivos, unos valientes hasta la imprudencia, otros silenciosos y constantes. Te invitamos a compartir este video con quien tú creas que lo necesita. Te invitamos también a suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Continuamos. El patrón común de estos apóstoles es el martirio. En un mundo dominado por el Imperio Romano, ellos se convirtieron en símbolos de resistencia espiritual. No eran soldados, no eran políticos, pero su sangre fue derramada como la de quienes defienden una causa, y esa causa era la esperanza de un reino distinto, no hecho de ejércitos ni de poder, sino de amor y justicia. La forma de morir también habla de la geografía de la fe. Algunos cayeron en Jerusalén, otros en Roma, otros en Grecia, otros en Persia, y algunos en Etiopía y la India. Pero sus muertes trazan un mapa de expansión. Cada lugar donde uno de ellos entregó su vida se convirtió en semilla de comunidades que crecieron alrededor de su memoria. El contraste entre quienes murieron de forma violenta y quienes alcanzaron la paz de la vejez es revelador. Los primeros se convirtieron en mártires, recordados por su valentía y su capacidad de perdonar a los verdugos, mientras que los segundos se transformaron en maestros, dejando escritos y enseñanzas que sobrevivieron siglos. Ambos tipos de finales fueron necesarios, ya que el testimonio de sangre y el testimonio de la palabra fortalecieron la fe cristiana. También podemos decir que hay un desenlace marcado por la culpa y la desesperación. Ese caso recuerda que la fragilidad humana puede llevar a la traición y al remordimiento, y que no todos los caminos terminan en gloria. Sin embargo, incluso esa historia oscura se convirtió en advertencia y enseñanza. La fe no elimina la libertad, y cada decisión tiene consecuencias. En el conjunto, lo que impresiona no es la violencia de las muertes, sino la coherencia de las vidas. Ninguno buscó riqueza ni poder. Todos, absolutamente todos, aceptaron riesgos enormes por difundir un mensaje que en su tiempo parecía imposible de sostener. La manera en que murieron es inseparable de la manera en que vivieron. Con pasión, con entrega, con la certeza de que habían visto algo que valía más que todo. La presencia femenina en este grupo añade un matiz distinto. Mientras los hombres recorrían tierras lejanas y enfrentaban persecuciones, hubo quienes permanecieron fiel, en silencio, guardando la memoria y transmitiendo esperanza. Su final no fue marcado por la violencia, sino por la contemplación y la paz. Como si la historia necesitara también un cierre sereno que equilibrara tanto dolor. En definitiva, y para ir terminando nuestra historia en este su canal del Salmista Bíblico, las muertes de aquellos primeros testigos no son solo episodios históricos, son símbolos. Cada cruz, cada espada, cada piedra, cada lanza, pero sobre todo cada lágrima, se convirtió en parte de una narrativa que inspiró a generaciones. No se trata de cómo murieron, sino de por qué aceptaron morir. Porque habían encontrado
una verdad que no podía callarse. De esta manera llegamos al final de esta maravillosa historia. En este su canal del Salmista Bíblico. No sin antes invitarlos a que se suscriban y activen la campana para que no se pierdan ninguna de nuestras historias, ya que todos los lunes a las 6 de la tarde compartimos capítulos de la Biblia y durante la semana compartimos historias, versículos y oraciones para acompañarte en tu proceso de fe. Como siempre, agradecemos a los estudios de Voz a tus Ideas por permitirnos grabar y compartir este mensaje. Nos despedimos, no sin antes decirles que Dios los bendiga, que Dios me bendiga y que su misericordia nos acompañe. Como siempre, sus preguntas, sus dudas, las leemos en los comentarios. Nos escuchamos en la siguiente historia, en este su canal del Salmista Bíblico. Hasta la próxima.